Dios les bendiga, muy buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes que se conectan a través de www.laestaciondelcielo.com. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez, bienvenidos a Línea Amiga por la Estación del Cielo y damos la bienvenida y los agradecimientos a Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, quien el Señor, el Eterno, el Ruat, pone en su corazón y en su mente y le da la sabiduría que solamente puede dar el Señor a sus hijos para elaborar este programa que se trabaja. No crean que esto se hace así, sino que se trabaja durante toda una semana, de lunes a lunes, pensando en temas que van a contribuir con el crecimiento de la iglesia, con el crecimiento de las familias que vienen siendo atacadas por tanta ideología en este tiempo y que se necesita que estemos atentos, que estemos alertas y que nuestra espada sea la palabra del Señor. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a la Estación del Cielo. Y bueno, ya tenemos a John Jairo, ahora nos lo presentas y lo saludas a tu compañero de equipo. Hola a todos cibernautas, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de Línea Amiga en la Estación del Cielo. Gracias nuevamente por acompañarnos, gracias por estar aquí este día lunes. Recuerden, todos los lunes 6 de la tarde. Bueno, todos hasta que, yo creo que finalizando ya, miremos este año cómo nos termina de ir los lunes. Gracias de verdad por estar allí, gracias por conectarse. Y bueno, sí, como lo decías tú, Álvaro, bueno, la idea es eso, es que el Padre, en la medida que nos permita poder seguir hablando de su palabra, hablando de su verdad y trayendo, por supuesto, la ciencia, porque el Padre la creó también, las ciencias, para que miremos temas que en el día a día nos aquejan o temas que sabemos que necesitamos ponerlos sobre la mesa para trabajar. Y en especial, ustedes saben que este año nos hemos dedicado mucho a trabajar la familia, a trabajar, bueno, desde su concepto, desde sus inicios, lo que representa, por supuesto, a la luz de la palabra del Eterno. Y ya de más o menos el segundo semestre para acá hemos venido trabajando específicamente aquellos factores, aquellas corrientes, aquellas ideologías que están deconstruyendo la familia, que han venido a tergiversar, a dañar, a querer quitar a las figuras parentales, terminar con ese rol que tiene el varón de cabeza de hogar y de la mujer de ser una mujer sabia, precisamente por eso, porque sabemos que si se ataca la cabeza, por ahí derecho, el resto del cuerpo viene en detrimento. Y bueno, quienes van a sufrir, por supuesto, son los hijos, son aquellos que quedan allí como bueno en el aire y qué está pasando. Entonces hemos venido trabajando varios aspectos. Y hoy vamos a tocar un tema bastante álgido, un tema muy importante, pero antes de eso le doy la bienvenida a John, a mi compañero, a mi coequipero. En este momento estamos trabajando muy de la mano y de verdad muy agradecida con el Padre por él, por estar siempre allí, por su fidelidad, por su compromiso, por su amor con este programa Línea Amiga. Hola Johncito, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Será que está cerrado el micrófono, John? Es Álvaro y... Ya. Ya, ahora sí, John, repite el saludo. Repite el saludo. Bueno, muy buenas noches a todos, a Adriana, a Álvaro, a todos los que nos están escuchando, los que de alguna manera quieren prestar su oído para escuchar este mensaje que nos ha el Padre puesto en el corazón para transmitirle a la audiencia. Igual no considerarnos, o sea, no nos consideramos ni sabios ni maestros, porque el único maestro es Yeshua, sino que realmente pues nuestra intención es sembrar un granito de posición frente a lo que las escrituras tienen para decirnos frente a estos temas que son tan de nuestra actualidad, y al mismo tiempo que digamos que a lo largo de toda la historia de la humanidad quizás siempre ha estado esos dilemas entre qué es lo que debemos aceptar y qué es lo que deberíamos rechazar. Sí, así es, tienes toda la razón en eso. Venimos aquí como instrumentos del Eterno a compartir su palabra, su verdad. E igual, recuerden que nosotros siempre
estamos abiertos y les decimos, es importantísimo que ustedes nos comenten también, es importante sus opiniones, es importante que ustedes hagan parte también de este programa y más aún en estos temas tan interesantes, porque nos gustaría escuchar también su postura y bueno, saber también como miembros de una familia, de un hogar, qué están haciendo al respecto, cuál es su posición. Y sobre todo cuando sabemos que, bueno, la mayoría, no por decir todas, pero la mayoría de las personas que nos escuchan, tanto aquí en vivo como en diferido, son personas que están bajo el pacto del Eterno, bajo su guía, bajo su luz. Y es importantísimo también eso, bueno, si yo tengo una identidad como hijo o hija del Eterno Dios, ¿cuál es mi posición también frente a estos temas y qué estoy haciendo en mi casa, en mi hogar? Bueno, ya sin más preámbulo, vamos a iniciar. Familia, vamos a empezar con ese tema tan importante. Hoy quisimos traer, que decimos como tal ese tema, pero viene obviamente como una prolongación de lo que hemos empezado aquí con el tema del transhumanismo, con el tema del feminismo y pues uno, digamos, de las razones y por las que más desafortunadamente las mujeres, más que los varones, porque igual hay también varones, pero más las mujeres están en esa, yo diría que, no sé, batalla contra cultura. Esa batalla es lo que llaman, que incluso a nivel institucional, a nivel del área de salud, se denomina de esta manera, que ahí ahorita, bueno, ahorita me gustaría también escuchar tu opinión, John, pero yo difiero muchísimo de ese título que le han colocado, porque es una forma de disfrazar esto. Pero vamos a hablar acerca de la interrupción del embarazo. Ya ustedes irán entendiendo. Muy seguramente no mencionaremos la palabra como tal, porque ustedes saben que pues nosotros transmitimos por Facebook. La Estación del Cielo se transmite en la página, en la fanpage de Facebook. Luego subimos este contenido a YouTube y pues la idea es que no vayan en ningún momento pues a que vaya a tener algún problema la emisora, porque saben que hay unos puntos que ni Facebook ni YouTube aceptan que toquemos, que hablemos, y este es uno de esos temas. Pero la idea es que hoy vamos a empezar, vamos a dar inicio con la interrupción del embarazo, que como les decía ahorita, ha sido la forma en que el área de salud lo ha denominado, que le dice incluso IVE, que es interrupción voluntaria del embarazo. Y porque yo difiero de eso, ya entro a comentarles, y es porque si nosotros entramos a hacer una conceptualización de lo que representa esta palabra, que empieza en A y termina en O, es con literal es culminar la gestación, es finalizar la gestación. Esa realmente es lo que representa esa palabra. Es que no se dé y no se permita que se lleve a cabo una gestación, un embarazo, sino que la mujer toma la decisión, que ya más adelante iremos entrando como de pronto más en motivos de los detalles, pero toma la decisión de finalizar, no de interrumpir, de finalizar con ese embarazo. Entonces por eso digo que no estoy de acuerdo, porque cuando yo interrumpo algo, yo puedo reanudarlo. Como digamos nos ha pasado aquí, un momentico, interrumpimos aquí de pronto la transmisión por alguna situación que nos pasa, pero al cabo de unos 5 o 10 minutos, o lo que nos ha pasado en su momento cuando se fue pues la corriente eléctrica, que nos tocó pues cortar con el tema de la emisión, pero a la siguiente semana reanudamos la emisión y seguimos haciéndola. Cuando hablamos de un embarazo, ¿cómo hago yo para reanudarlo si ya lo finalicé? De esa misma gestación, no, eso es imposible. Es diferente que la mujer termine nuevamente embarazarse. Por eso difiero mucho de ese tema. Pero si ya hablamos pues en concreto, significa eso. Incluso la OMS, la Organización Mundial para la Salud, lo define como la expulsión voluntaria o involuntaria del feto. Incluso le llaman así, del feto.
en este caso, feto científicamente es uno de los nombres que se le asigna al bebé de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la forma y de las semanas en la que lleve. Así como cuando se inicia se le llama cigoto, entonces se le llama feto, son nombres que se colocan a nivel científico, pero pues en ningún momento no es un nombre que, digamos, desmerita o no tiene un sentido, no, son nombres científicos que se le dan. Incluso cuando se dice neonato, el neonato es el nuevo nacimiento, que acabó de nacer, simplemente son nombres. Pero entonces la OMS lo define como la expulsión del feto, del embrión, e incluso da unas semanas específicas cuando dice que pesa menos de 500 gramos, más o menos un equivalente a 22 semanas. Eso nos dice la Organización Mundial para la Salud. Hoy en día sabemos, y eso es algo que también vamos a entrar más en detalle y que John también nos va a ayudar como mucho a conocer más de ese tema, que ya la ley pues incluso ha extendido un poco más ese tema de las semanas y bueno, todo lo que esto representa. Pero en conclusión hablamos que la interrupción del embarazo es la finalización como tal, es expulsar ese feto, ese embrión. Y para, digamos, entrar como ayudarnos a definir, porque dentro de las políticas y las leyes que dicen que es un derecho, y una de las postulaciones que colocan es que no es una vida. Hablan de que siendo un feto o siendo un cigoto incluso, no es una vida. Entonces ahí entramos a preguntarnos, bueno, realmente cuándo se da esa vida, cuando empezamos pues con el tema de que podríamos decir cuándo empieza una vida. Y es importante que lo revisemos. Y nos dice también la ciencia que una vida se inicia precisamente en la misma fecundación. Cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, sabemos que el espermatozoide es la semilla que expulsa el varón, el óvulo lo contiene la mujer, es la única manera en que se da vida, en que se puede engendrar una nueva vida. Entonces cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, en ese mismo instante de la fecundación ya se inicia la vida. ¿Por qué se inicia la vida ahí? Ya aparece el cigoto, ese es el nombre científico. El cigoto es como decir ya el ovulito fecundado, esa celulita. Es una vida precisamente por eso, porque es una célula que contiene vida. Las células son vida, sea célula de un ser vivo, de una persona, sea la célula vegetal, célula animal, pero ya contiene vida. Entonces precisamente de ahí estamos hablando y estamos diciendo sí, es un ser vivo, porque eso ha sido una de las postulaciones más grandes y bueno, y se han generado una cantidad de controversias a partir de eso. No, es que no tiene vida, es que no tiene vida, es que no tiene vida. Ya hay una vida en ese momento. Este cigoto contiene un ADN completo y es un ADN que viene precisamente en el espermatozoide del progenitor, en el óvulo de la progenitora, y al unirse se forma, o sea, ya se complementa como tal ese ADN, la cadena del ADN de ese nuevo cigoto, o sea, de ese nuevo bebé. Y es totalmente único e independiente de la mamá y del papá. No es una prolongación de la mamá, no es parte de ella, ¿ya? Porque incluso muchas mujeres deliberan y dicen, no, es que este es mi cuerpo, yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Sobre su cuerpo sí, tú puedes hacer lo que quieras sobre tu cuerpo, y eso, que no todo lo que queramos, porque tampoco incluso nos pertenece a nosotros, nos pertenece al creador. Pero digamos que sí, listo, la mujer sobre su cuerpo tiene cierta potestad, pero no sobre esa nueva vida, porque como ya lo hemos mencionado, al formarse el óvulo con el espermatozoide, generar el cigoto, ya hay una nueva vida, ya hay un ADN que contiene toda una genética, toda una herencia, todo un código en ese nuevo bebé.
Entonces sobre ahí no hay una vida. Entonces no podríamos hablar que ella tiene derecho sobre él, porque ya es un ser humano totalmente independiente, totalmente solito, lleva sus propios cromosomas, que le son propios a él, a ese nuevo bebé, no a la mamá, ¿vale? Entonces desde ahí decimos que empieza una vida. No es a las 20 semanas, a las 34 semanas, no. Desde ese momento ya está la vida. Que luego, ¿qué va pasando? Ya se va generando todo un crecimiento celular y empiezan a irse formando lentamente más y más los órganos. Sí, se van formando, a medida que van pasando las semanas, se van formando los órganos del embrión, del bebé. Pero si hablamos de vida y dentro de toda constitución de cualquier país, de cualquier nación, y por supuesto la constitución que nos entrega nuestro padre, el primer derecho y el derecho fundamental es a la vida. Absolutamente ningún ser humano tiene derecho sobre otro, y mucho menos para quitarle la vida, para negarle la vida. Tampoco lo tiene contra sí mismo, que es un tema que aquí también ya hemos hablado. Menos tiene el derecho para quitarle la vida a otro ser humano. Entonces, sí es importante que entendamos esto para que vamos también organizándonos en nuestra cabeza, porque suele argumentarse esto, es que no tiene vida, no es una vida. Entonces sí nos pareció importante traerlo acá sobre la mesa para que lo vamos revisando, ¿vale? Entonces ya saben que desde ese momento está el cigoto, ya tiene un ADN completo, ya empieza a crecer, ese ADN tiene unos cromosomas, recuerden que cromosoma XX es de la mujer, XY del varón, y eso es lo que va generando que el género del niño, del bebé, si va a ser varón o hembra, eso lo determina el hombre, no la mujer, de acuerdo al que envíe la cromosoma que envíe en ese código genético que llega a engendrar a la mujer, al ovulito. Entonces de ahí empieza todo ese tipo de crecimiento, y ya como les decía yo, en la medida que va creciendo, que van creciendo las semanas, ya se va formando cada uno de los órganos que tiene el bebé. Pero en términos generales, ahí se inicia la vida, y por eso decimos, ok, ¿hasta qué punto se tiene o no, entre comillas, coloco derecho? Que vuelvo y digo, no es mi decisión sobre la vida de otra persona en términos de si decido que viva o no. En esos términos estamos hablando en este momento. No puedo yo tomar esa decisión, ¿vale? Bueno, no sé, John, si tienes algo para decir. No. Digamos que estás dando una muy buena introducción al tema desde el punto de vista de definiciones científicas, ¿no? Porque eso que estás diciendo, la misma ciencia lo avala, ¿no? A veces la misma sociedad desvirtúa la credibilidad de sus postulados cuando va en contra de la misma ciencia. O sea, es decir, a veces paradójico que en algunas circunstancias la ciencia avala incluso lo que el Eterno tiene diseñado, pero la sociedad misma, en su afán de querer justificar sus actos, pues después dice que la ciencia no tiene la razón. O sea, en unos casos cuando la ciencia le da la razón a lo que la sociedad quiere hacer o disponer, la ciencia está bien, pero cuando la ciencia dice lo contrario, entonces la ciencia está mal. Entonces al final nos convertimos más en pretextos que realmente en contextos. Adrianita, y para aportar allí, el aborto es legal y libre en Colombia, ¿no? Durante las primeras 24 semanas del embarazo, que vendrían siendo 6 meses, y yo estaba pensando en mi hija Salomé, que recuerdo que a los 3 meses, casi 4 meses, ya pudimos verla en una ecografía, ya se movía, ya estaba formada, y era una alegría poderla ver, y interrumpir un embarazo, sea desde el primer momento a como la Constitución, que en Colombia, según lo establecido por la Corte Constitucional en febrero del 2022, estableció entonces 24 semanas, es un crimen, ¿no? Sí, eso es cierto. De hecho, como te decíamos, vamos a entrar un poquito también a revisar un contexto histórico, porque es importante, ¿no? Es importante que también nosotros miramos, bueno, de dónde surge esto, qué ha pasado, bueno, vamos a entrarnos también en ese detalle,
En este primer momento queremos es como contextualizar como tal este concepto. Y bueno, les cuento que esta palabra viene del latín abortus, que significa privación del nacimiento. Ya lo hemos dicho claramente. Es negarle la posibilidad a un ser humano de continuar. Es en palabras más y palabras menos, que es muy complejo, y a veces nosotros, sobre todo cuando estamos, muchas personas que conocen de la palabra, o que están en una iglesia, además a veces es complejo cuando nosotros decimos las cosas como son, o cuando ponemos sobre la mesa realmente las palabras, porque nos cuesta. A veces nos cuesta en esta humanidad, cuando no tenemos un adecuado manejo de las emociones, nos cuesta decir las cosas claramente. Y en términos generales, cuando hablamos de la palabra, ya tú lo mencionaste, Alvarito, la vas a seguir mencionando porque ya lo dijiste, la palabra aborto, estamos hablando de asesinar. Eso es en conclusión, es cuando digo privo que el otro viva, cuando yo finalizo la gestación, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando bueno, ya entramos a explicar por qué hay aborto espontáneo, hay aborto voluntario, ya vamos a entrar a explicar, pero cuando se toma esa decisión, cuando una mujer toma esa decisión, ya estamos hablando de aquí de incluso se está violentando uno de los mandamientos, ¿no, Johncito? Que nos cita el Padre y que nos ha entregado. ¿Por qué Claro. es? No matar. O sea, son muchos, por no decir muchos, ¿no? Por no decir que todos, pero digamos uno, vamos a marcar uno, porque ahí ya todos los mandamientos los está. Claro. Pero vamos a hablar de uno en particular, y es no matarás. Y sobre todo porque en Jeremías capítulo 1, pues el Señor dice que antes de que te formase en el vientre te conocí. Quiere decir que el Señor desde antes de la creación ya tenía planeado el nacimiento de una criatura, y interrumpir es jugar a ser Dios, ¿no? Es tomar como si fuéramos Dios decisiones que no nos competen a nosotros. Y como dicen las escrituras, no todo lo lícito me es permitido, así sea legal por parte del Estado, no significa que yo lo pueda hacer. Álvaro me está haciendo spoiler. Total. Ah, bueno, no, es porque hoy ya estoy mejor de la garganta, pero entonces me voy a quedar. No voy a decir más cosas. Bien, eso sí, estamos conectados, eso significa que estamos. Saben que las semanas anteriores casi un mes estuve muy mal de la garganta, ya estoy un poco mejor. No podía ni hablar porque se me iba la voz ahí, sonaba extraño. Sí, no, pero tranquilo. Bueno, entonces, no sé si vas a decir algo más, John. No, yo te dejo que termines para que después podamos entrar en la parte histórica y social. Exacto, bueno, entonces estábamos hablando del aborto, estamos diciendo que, bueno, en resumen es finalizar, viene la palabra abortus, es la finalización del embarazo, es no darle la continuidad a un ser humano, una vida. Bueno, el aborto se puede presentar específicamente hay dos clases de abortos, digámoslo así, se han categorizado en dos. Desafortunadamente, y ahorita nos lo decía John, cuando a nosotros nos conviene, pues usamos la ley a nuestro favor porque tergiversamos las cosas. Han incluido otro más, pero en términos generales se da de dos maneras. Una de ellas es el embarazo voluntario. Cuando hablamos de voluntario es que la persona decide terminar, decide interrumpir, vuelvo a decir, no es la palabra, finalizar con mi gestación, con el embarazo. La mujer dice, ya no va más, yo no quiero continuar con este bebé, y decide, obviamente, llevar a la práctica esta finalización. Y cuando hablamos de un embarazo de manera voluntaria, bueno, son varias formas también de las cuales se puede llevar a cabo. Puede ser de una manera quirúrgica o puede ser con medicina. O sea, ambas se requieren medicamentos, pero me refiero a que una es específicamente como en un lugar, pues, digamos, bajo una supervisión directa de un médico, de un servidor de la parte de medicina, un médico que va a venir como a practicar este aborto.
Y otra forma es hacerlo se puede hacer desde la casa, con unos medicamentos que envían precisamente para eso. ¿Para qué hacen estos medicamentos? Pues estos medicamentos vienen a cumplir una función que es un poco parecida a la que se hace en un quirófano, cuando se decide pues hacerlo directamente con un médico. En el médico utilizan lo que es el cervix, que es como una succión, de cuenta como cuando uno está aspirando, como la aspiradora, entonces es lo mismo, y succionan pues al cigoto, al embrión, y pues al succionarlo, por supuesto que lo parten en muchísimas partículas para poder pasar, porque eso es un tubito que aspira, es como una aspiradora. Cuando se hace en casa con medicamento, es que le envían a la mujer unas pastas. Estas pastas lo que vienen a hacer es precisamente también a deteriorar lo que es el cigoto. Tienen en sus ingredientes hay por ejemplo, uno de los componentes que tienen es un ácido, que lo que hace el ácido es precisamente quemar, desgarrar, partir, destrozar. ¿Para qué? Para que queden también así muchas partículas, y ya la mujer pues ya después va al baño y lo que hace es pues eliminarlo. Eso suena un poco duro, pero pues así es como se presenta. Esas son como las dos formas cuando hablamos del voluntario. Cuando hablamos del aborto espontáneo, el aborto espontáneo se da porque no se llega a cumplir realmente con que el cigoto pueda permanecer en el endometrio, en el útero de la mujer. Eso sí, son muchas causas, no hay una causa específica del por qué pueda darse, pero lo que sucede es eso, que el niño, el bebé, no logra contenerse en ese saquito, en el útero, donde va a crecer, y es expulsado. Igual la mujer lo elimina, y pues obviamente esto va a generar un poco de molestias en la mujer, va a dar un poco de dolores. Me refiero aquí más físicos que emocionales. Igual ya adelante también vamos a entrar a tocar un poco el tema de las consecuencias, tanto físicas como emocionales, de lo que representa un aborto. Pero el aborto espontáneo básicamente se da así, ¿vale? Da unos dolores abdominales parecidos a los cólicos, unos sangrados, y ahí ya se expulsa el nené. Son muchos los síntomas, son variados de acuerdo a las mujeres, y como les digo, hay múltiples causas, no podríamos hablar de un solo factor del por qué esto sucede. Esto se da por situaciones genéticas, por situaciones a nivel de salud, puede ser de la mujer, también tiene que ver la edad, tiene que ver el estilo de vida, las condiciones. Es multicausal el tema cuando se da un aborto espontáneo. Esos son básicamente como los dos, digámoslo así, las dos categorías de aborto. Como les decía ahorita, legalmente han implementado uno nuevo que se llama el aborto terapéutico. Le dicen aborto terapéutico porque la justificación es que si está en riesgo la vida de la mamá, entonces deben practicar el aborto terapéutico, que se realiza pues ya a nivel más quirúrgico, en una sala. Practican lo que también le llaman un legrado, que el aborto también tiene una forma científica y es el legrado, y es precisamente succionar, hacer un raspado, porque succionan y para poder sacar pues como el embrión, el cigoto. Ya el feto, porque depende pues de las semanas que se tenga, se realiza esto. Pero entonces a nivel legal, incluso tengo que decirlo desafortunadamente, porque hay muchos profesionales de la salud mental que también lo toman como sí, hay que hacerlo porque es que está en riesgo la vida de la mamá, o no solamente la vida de la mamá, sino también porque hay otros factores. Por ejemplo, si hablamos de un adolescente que fue
tuvo tuvo un abuso sexual, por ejemplo, y a causa de eso quedó en embarazo, o porque, por ejemplo, hay muchas, conozco de mujeres que tienen algún tipo de déficit cognitivo y quedaron en embarazo. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que ella, que no puede responder ni valerse por ella misma, cómo va a traer otra vida porque no puede? Entonces también practican el tema del aborto terapéutico, o como les mencionaba, si hay alguna situación en riesgo de la mamá a nivel de salud físico o mental. Entonces, la solución que da la ley y muchos profesionales de la salud mental es: practiquémosle un aborto, porque ella no tiene las facultades ni las condiciones para poder ni albergar ni cuidar esa vida, que eso es un tema bastante discutible, porque hay otras formas de que se puede decir tiene el derecho a la vida ese nené, y lo que puede es, en caso tal, cuidarlo a alguien de la familia o darle una adopción. Bueno, eso es un tema que, como les digo, genera mucha polémica, pero eso es lo que llamamos el aborto terapéutico hoy en día, como a raíz de estas justificaciones se avala que se dé la finalización del embarazo. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta por parte del público, los que estén aquí, o si no, para que ya continuemos entonces con John, contigo desde la parte histórica, porque digamos aquí lo que quería comentar frente a la conceptualización y las dos clases ya se especificó. Queda pendiente son las consecuencias, que eso ya lo vamos mirando más adelante. Dale, John. Bueno, listo. Adriana inició con algo que me pareció muy importante esta charla, y fue todo parte de que tengamos claro qué es la vida, ¿cierto? O sea, yo creo que históricamente, si queremos hallar un inicio de este tema, está donde arranca la vida, ¿cierto? Y si nosotros hacemos un poco de recordatorio de lo que hemos estudiado, de lo que incluso muchas personas sin hacer un estudio profundo de la palabra, sabemos que el origen de la vida está en Génesis, en Bereshit, ¿no? Donde se habla de que el Eterno insufló, puso el Ruach, el espíritu, a través de un soplo en el ser humano. Eso ya encierra todo en cuanto a quién es el dador de la vida, quién es el que gobierna sobre la vida, ¿no? Entonces, obviamente, pues nuestro espacio se fundamenta desde los principios bíblicos. Entonces, todo nuestro análisis, si bien puede considerar definiciones científicas, pues parte de ese principio, ¿no? Entonces, quien nos esté escuchando tiene que, de alguna manera, comprender que estamos hablando desde esa posición, ¿no? Para que de pronto no podemos entrar a cuestionar cosas que de alguna manera se salgan de unos principios que nosotros hayamos definido para nuestra vida. Y en este caso, cuando nosotros decidimos seguir la palabra de Dios, pues nosotros nos guiamos por esos principios, ¿no? Entonces esos principios llevan a que hay un solo creador de la vida, es el único que está autorizado para darla o para quitarla. Ya el problema que surge en este tema es cuando se considera que un ser o una formación de un ser tiene vida, ¿sí? Y ahí es donde empiezan pues muchos debates a niveles históricos relacionados con ese tema que llegan hasta nuestro tiempo. Bueno, para hacer un resumen de lo que es la historia, entendamos que la interrupción del embarazo es un tema controversial que tiene implicaciones éticas, sociales, religiosas y políticas, ¿sí? Y que las generaciones de hoy en día confluyen en diferentes posturas. Digamos que a este programa nos atañe analizar esas posturas desde la perspectiva tanto científica como bíblica, desde esas dos perspectivas. Sí. Ahora bien, ¿qué es la vida en la palabra? En la palabra aparece una palabra en hebreo que es hayín, que viene de la raíz hayá, que significa vivir, y quizás de pronto en estudios pasados con John Álvaro hemos tenido la oportunidad también de escuchar esta palabra, ¿sí? Y obviamente este término corresponde a la existencia biológica y también corresponde a la plenitud, prosperidad y la relación con Dios. Es decir, que nuestra existencia, nuestra vida, es una expresión de la plenitud, de la prosperidad y de una relación, una comunión con el Creador, ¿sí? Y de alguna manera algunos comentaristas dicen
que nuestra naturaleza, para poder decir que tenemos vida, es una combinación de aspectos físicos, espirituales y una conexión también de lo que significa la eternidad. ¿Sí? Entonces, esas definiciones así tan amplias de lo que significa vida, pues esto solamente puede ser dado o gestado directamente por Dios a través de su aliento. ¿Sí? Deuteronomio 30, 19, 20 dice: Dios presenta la vida como una elección asociada con la obediencia a sus mandamientos, la vida que incluye bendición y plenitud espiritual. Deuteronomio 30, 19, 20. Y bajo ese contexto de qué es la vida, ahora pensemos entonces qué es entonces la interrupción del embarazo. ¿Sí? Y si quisiéramos ver en la palabra a dónde se hace alusión puntual de esta acción de interrumpir el embarazo, pues no vamos a encontrar una alusión puntual, ¿sí? No va a aparecer allí que si interrumpes el embarazo es pecado o no lo es. Pero podemos sacar conclusiones basados en lo que la misma palabra dice. Y uno de esos pasajes es el que mencionó Álvaro temprano, cuando estábamos iniciando, Jeremías 1:5, ¿no? Que antes de que te formase en el vientre te conocí, lo cual refleja que la visión de la vida como sagrada está desde antes, incluso de la concepción. Entonces la concepción hace parte de ese plan divino. Claro. ¿Sí? O sea, todo confluye para que pueda haber concepción, pero eso confluye porque el Eterno lo permite, si no, no se daría. Y obviamente también encontramos en Éxodo 21, 22, 25, que se regula el caso de un daño a una mujer que estaba en embarazo. Dice que dependiendo de, digamos, de ciertas circunstancias, el haberle causado una interrupción al embarazo a una mujer por una riña, el causante de esa pérdida tenía que pagar las consecuencias. Sí. ¿Sí? Y digamos que sea el término feto, sea el término bebé en gestación, cualquiera de las definiciones que queremos, al final le apuntan a que ahí está creciendo la vida y que dentro del vientre de la madre lo que se está dando es un espacio para que esa vida pueda salir al mundo. Pero que hay vida, en ese vientre hay vida. Y si nosotros vamos a lo que los mandatos del Creador en su conjunto reflejan, pues es preservar la vida, no acabarla de ninguna manera. Y si queremos ver la interrupción del embarazo conectada con diferentes mandamientos, lo podemos ver conectado con las relaciones sexuales. ¿Cuál es el orden para las relaciones sexuales, las relaciones íntimas de pareja? ¿Cuál es el orden respecto a la violencia y el asesinato? Respecto al orden de la familia, la sujeción que debe tenerse para tomar decisiones. Y en últimas, hasta la misma idolatría. Porque muchos de los fundamentos que están detrás de la interrupción del embarazo está relacionado con el hedonismo, el feminismo, el mismo machismo. ¿Sí? Porque si nosotros notamos ahora que entro un poquito más en el tema de la historia, el mismo machismo ha generado que el aborto se convierta en una práctica, Sí. por el tema del honor, del respeto, de guardar el nombre. ¿Sí? Entonces, pues es importante entender que este tema de la interrupción del embarazo es algo que recoge una problemática más allá de una decisión de un individuo. Viene más desde una destrucción que se viene dando de valores en la sociedad, que lleva a que se tomen este tipo de decisiones como si fuera una decisión allí nomás, en ese momento. Que tiene una connotación de impacto alta en la vida de las personas, esa toma de decisión, si se toma o no se toma, indudablemente. Y que podríamos pensar que debido a que dentro del cuerpo de la mujer es que se desarrolla esa gestación, ella tiene hasta cierto punto cierta autonomía para tomar decisiones, como tú le decías, sobre su cuerpo. Pero eso es desde el punto de vista individual, no colectivo, no de familia, como el Eterno espera que tomemos decisiones, ¿sí? Y por ende, pensar que por el simple hecho de que en su vientre se gesta la vida, tiene la autonomía para tomar decisiones sobre esa vida, creo que ahí estaríamos infringiendo los mismos principios que el Eterno nos está dando. Bien, si hacemos un recuento general y rápido, que espero que el tiempo nos alcance hoy, este tema podríamos remontarnos a tiempos de Grecia, donde
digamos que ya el ser viviente que estaba en el vientre de una mamá, algunos consideraban que no tenía alma, o que no había ahí una esencia divina allí, no había, para los griegos. Autores como Platón consideraban que esta interrupción del embarazo era adecuada en casos de incesto o cuando los padres tenían una edad avanzada. Y Aristóteles pues mencionaba que, que era una forma de limitar el tamaño de la familia, o sea, como de planificar que tantas personas podrían hacer parte de una familia, ¿sí? Y obviamente se daba autonomía que la madre disponía de su cuerpo, pues que de alguna manera, eh, si el cuerpo de la madre es de la madre, pues el feto o el ser viviente que está allí es de ella y toma decisiones sobre ella. Y al mismo tiempo, como existía cierta influencia de los padres o el patriarcado, pues el varón también podía tomar decisiones sobre la madre y por ende sobre el feto. Entonces, al final se convertía en que podría ser una decisión también del varón de si se acababa o no se acababa con ese ser, ¿sí? Ya en Roma, digamos, se puede hablar de que aparecen ya prácticas de sustancias que son nocivas y que podrían provocarlo, ¿no? Y ahí ya empieza con la aparición del cristianismo y de la, digamos, de la influencia de las escrituras, pues obviamente ya se empieza a cuestionar esas prácticas, a no considerarlo una práctica que debería ser así como tomada a la ligera y que por el contrario debería ser censurada y satanizada de alguna manera, ¿sí? Entonces, porque ya se empieza a pensar de que definitivamente ahí ya existía un alma, sí, una influencia del creador sobre ese ser que está gestándose en una mamá. Avanzando con el tiempo, ya en la Edad Media, digamos que empiezan ya a hablar es de cuánto tiempo se debe tener o considerar de que ya es un ser con vida y cuando no lo es. Entonces empiezan a hablar de días, 40 días en los hombres y 90 días en las mujeres. Digamos, no encontré la explicación de por qué 40 en los hombres y 90 en las mujeres, pero pues si nos remontamos un poquito a lo que la misma palabra habla acerca del tiempo en que la mujer se debe cuidar después de que da a luz un bebé, hay una diferenciación entre hombres y mujeres, pero pues no viene al caso el tema, pero uno podría pensar esa distinción en cuanto a considerarlo ser viviente de pronto está influenciado por esa interpretación, y quizás más la interpretación de la palabra, pero en cierta medida ya se empieza a colocar un cuestionamiento de cuántos días se considera que si pasan de cierto tiempo, si es un acto criminal, y si es de menos tiempo no se considera un acto criminal, llamémoslo así. En 1533 ya se empezaba a hablar de que cuando la mamá empezaba a sentir los movimientos, ya se podría considerar que ahí había una vida. Y entonces se penalizaba era si ya se era consciente de esos movimientos, ¿no? Sin embargo, pues ya te imaginarás poner en la práctica, definir si lo sintió o no lo sintió y cuándo lo sintió y en qué momento. Y luego viene ya en 1588 a hablar del tema ya desde la Iglesia Católica o de las iglesias cristianas, hablando de la excomunión y de generar pena capital a causa de quien practicara la interrupción del embarazo voluntario. Aquí estamos hablando de escenarios principalmente donde se provocaba esta interrupción, ¿no? De manera premeditada, o por lo menos era lo que era cuestionado. Yo aquí hago una pausa porque yo me imagino en el tiempo de Israel en el desierto, cuando el Eterno entregó la Torá y la palabra, no se tenía que regular este tipo de práctica. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano era tener familia, sí, extenderla. ¿Por qué? Porque de eso dependía la sostenibilidad económica también, dependía incluso la subsistencia de la comunidad, de la tribu, del país, porque antes necesitaban personas para conformar esa nación que se defendía a sí misma, ¿no? Entonces no había esa preocupación de tener que interrumpir, por el contrario, entre más pudieran tener hijos mejor. Sí. Ese contexto, regular directamente el evitar el aborto, o en este caso la interrupción del embarazo, pues no es una práctica, claramente por eso en la palabra quizás la encontremos, pero recuerdan ahorita el análisis que hicimos, que al final todo parte del derecho, o más bien del derecho no, de lo que significa vida y lo que el Eterno representa, que cuidemos la vida.
Ahora bien, en 1930, ya adelantándonos bastantes siglos hacia acá, ya se habla desde la igualdad de valor entre la vida de la mujer y del bebé en gestación. Entonces, esa igualdad soporta también el derecho a que ese ser deba vivir y no se le deba interrumpir ese proceso, ¿sí? Entonces también se habla de que todo aborto viola la ley de Dios, o se aplica ese concepto dentro de la historia. En los siglos XVIII, XIX ya empieza a haber una erudición o una intelectualidad y una legislación que está buscando darle autonomía a la mujer y disminuir la severidad de las penas. O sea, porque si antes se penalizaba con excomunión o con pena de muerte incluso, pues ya esta, llamémoslo así, entre comillas, evolución a siglos posteriores, pues ya buscaban era disminuir la severidad de esas penas. En 1602 ya se habla de no penalizar los casos que están generados por violación o porque de alguna manera la mujer se encontraba en vísperas para casarse y debido a esta violación podría caerse en un tema de deshonor o deshonra, más bien, o que de alguna manera también se pudiese encontrar en riesgo su vida, porque al dañarse su reputación también podría haber sido castigada, ¿no?, por haber cometido esos actos de adulterio. Entonces, ahí ya se combina un poco el de darle a la mujer también cierta igualdad en términos de consideración y al mismo tiempo de disminuir las penas a causa de que de alguna manera ella puede ser autónoma en la toma de estas decisiones. En el siglo XX, digamos que ya empiezan a verse proyectos de legislación, que el caso suizo de 1916 habla de interrupción del embarazo practicado por un médico titulado con el consentimiento de la embarazada. No es punible, o sea que no es castigable. Y también aparecen términos contemporáneos como la eugenésica y la doctrina feminista. La eugenésica es el de mejorar la raza, ¿no? El concepto de que para mejorar la raza se debe hacer o adoptar ciertas prácticas, y una de esas es la interrupción de embarazos por alguna presunción de una malformación o de algún deterioro genético que esté generando una malformación. Digamos que la primera, la eugenesia como tal, está principalmente orientada a las enfermedades, y ya la doctrina feminista ya tiene que ver más es con un derecho a que la mujer pueda decidir si quiere tener o no tener hijos, y por obviamente es libre de interrumpir el embarazo si así lo considera necesario. Y ya llegamos por acá más cerca de los 20 para acá, en 1920, donde se habla de que por protección a la salud femenina. Y esto pensando en que al haber abortos clandestinos o interrupciones clandestinas, pues se propaga malas prácticas en el procedimiento de aplicar estas interrupciones del embarazo. Entonces, obviamente, ya se habla de que debido a problemas de salubridad, es preferible no penalizarlo para que no se haga de manera clandestina. Sí. Ya si nos acercamos más hacia acá en los 80, se habla de defender la vida, o se habla de la libre elección, o se hablan de ciertas condiciones especiales donde sí se debería aplicar la interrupción del embarazo. O sea, tres posiciones de cada una tiene sus postulados. Hablando de la defensa de la vida, estaríamos hablando de corrientes conservadoras, donde se dice que tanto la mamá como el niño tienen derecho, ¿cierto? Y obviamente no es lícito quitarle la vida a ninguno de los dos, ¿sí? Y obviamente ahí podemos encontrar situaciones donde en el caso de que alguno de los dos esté en riesgo de morir, pues sí se le da preeminencia a la madre como el ser que debe vivir. Pero esos son en los casos donde se pone en riesgo la vida de la mamá, ¿sí? Porque los procedimientos, la gestación genera algún tipo de riesgo para que la madre pueda vivir. Sin embargo, siempre está la autodeterminación de la mamá de si de alguna manera quiere o no quiere asumir riesgo, ¿sí? Y obviamente esos son posturas conservadoras, ¿no? Se basan en que todos los seres humanos, incluso el ser gestante, que se halla en el vientre de la madre, pues también tiene derecho a vivir, y que también recibe directamente de Dios el don de la vida.
los seres humanos no tienen derecho a quitarle la vida a nadie, ese es otro postulado dentro de la visión conservadora, y que la vida humana comienza desde el momento de la concepción. Entonces, por ende, la interrupción del embarazo en cualquier fase de la gestación, pues es equivalente a quitarle la vida a un ser inocente. Esas son posturas conservadoras. Las posturas liberales hablan de que la mujer tiene total autonomía, que nadie tiene la obligación de ser madre a la fuerza, que no hay que dar a luz hijos no deseados, que la prepotencia masculina es la causa, digamos, principal de que las leyes estén bloqueando la interrupción del embarazo. Y otra afirmación es que la libertad de la mujer depende, en últimas, de que ella misma sea la que tenga derecho pleno sobre el control de su vida procreadora, o sea, de la capacidad que tiene para procrear. Y cuando hablamos de la postura de condiciones especiales, ahí se habla de interrupción del embarazo necesario para salvar la vida de la madre, indiscutiblemente, ¿sí? En el que también se provoque ese embarazo por circunstancias de violencia, de violación, de rapto, ¿sí? Y de violación o rapto, pero cuando posterior a eso no se mantiene una relación que llegue hasta el matrimonio. Esa parte me hace acordar mucho de ciertas partes de la palabra donde se habla de que cuando una mujer es violada hay unas consecuencias para el violador si la mujer denuncia, y si no, hay ciertas consecuencias cuando no lo denuncia, y si es consensuado después, esa violación termina generando es un matrimonio, algo así, ¿no? Parafraseando un poco lo que las escrituras mencionaban, me hacen acordar pues esa postura de eso. Y el que se provocase o llevase a cabo con la anuencia de los padres, cuando el propósito sea evitar la transmisión al ser gestante de una enfermedad, ya sea por temas hereditarios o porque sea contagiosa en el momento, una enfermedad contagiosa de la madre hacia el feto o hacia el ser gestante por alguna razón médica. Entonces, en esos casos también en la connotación de haber ciertas condiciones especiales de permitir la interrupción del embarazo, esos postulados también ahí entran a jugar un papel importante. Ahora bien, como conclusión de todo este panorama que hasta ahora hemos podido como ir escarbando o indagando, es que yo veo aquí que hay un tema central y es el derecho individual o colectivo a la planificación de la familia. Y otro tema que también está ahí en el tintero es disminuir la mortalidad materna, porque también es otro punto, digamos, que se ha generado como controversial, porque dice que si no se practicasen interrupciones del embarazo, se mantendrían las altas tasas de mortalidad materna en circunstancias donde esa gestación pone en riesgo a la mamá. Y fuera de eso, los riesgos que existen cuando se practican estos procedimientos por fuera de la ley, en clínicas clandestinas. Entonces, aludiendo al tema de la planificación familiar y aludiendo a la disminución de la mortalidad materna, se legitimizan las prácticas de interrupción del embarazo. ¿Listo? Ahora bien, ya como para ir cerrando y no alargarme mucho, hay países donde la solicitud por solicitud de la mujer se puede dar aprobación total de la interrupción del embarazo. Países como Canadá, Países Bajos, Suecia, no hay restricciones durante las primeras semanas. Y con restricciones prácticamente en la mayoría de Europa, en América del Norte, en Oceanía, bajo ciertas circunstancias como la violación, el incesto o el riesgo para la salud de la madre, se permiten. Donde se prohíben, hay países como El Salvador, Nicaragua, Malta, que tienen leyes estrictas para penalizar la interrupción del embarazo. Y hay restricciones severas, por ejemplo, en países de África, en algunos países de América Latina. Y la interrupción del embarazo solo es permitido si la vida de la madre está en riesgo. Al fin de todo esto, nosotros podemos ver es que la legalización de estas prácticas tienen, desde las diferentes posturas, podríamos pensar en impactos positivos e impactos negativos, siendo muy racionales, no colocándole principios
religiosos o doctrinales. ¿Cuáles son los impactos positivos que se aluden a la legalización? Dice que es la reducción de abortos inseguros porque mejoran la salud de la madre o de la mujer que puede tener en riesgo su vida al aplicarse o practicarse una interrupción no segura. Mayor autonomía para las mujeres, eso también lo mencionan como un aspecto positivo. Y por último, digamos que disminuir las desigualdades de género. O sea que aquí entra a jugar el tema de las ideologías feministas. Uh-huh. Impactos negativos de la legalización identificados a nivel muy racional es que la sociedad se polariza, ¿no? Y hay conflictos culturales en torno a este tema. Y lo otro es que hay cuestionamientos éticos sobre si la vida es santa o no. Es desde el punto de vista que iniciamos esta discusión, ¿no? Ya desde el punto de vista del rechazo mismo o de la penalización, se habla de que lo positivo es que podemos reforzar valores de nuestras tradiciones religiosas, y si yo lo extiendo, no estaríamos hablando de tradiciones religiosas, sino de nuestra sujeción al Creador, al Dios, al Creador de la vida. Y lo otro es que se reducirían abortos en ciertas regiones donde la práctica legal es lo que ha hecho que inclusive se tome como una práctica de planificación familiar, llamémoslo así. Sí. ¿Sí? Y lo negativo desde la penalización es que pues obviamente los abortos clandestinos muy seguramente se van a seguir dando y se va a seguir poniendo en riesgo la vida. Cuando se penaliza, si penalizando sin penalización o legalizándolo te dan también posibilidades de poner en riesgo la vida, pues penalizándolo, pues al ser clandestino se colocan espacios para nada inadecuados para esta práctica, y obviamente eso es muy negativo en la salud. Y también en la criminalización de mujeres y médicos, cuando pues no se está de acuerdo con que ni las mujeres lo practiquen ni los médicos concedan esas peticiones. Entonces los impactos negativos cuando se penalizan están muy ligados es precisamente a querer quitar la vida. Es decir, lo que se ve como negativo cuando se penaliza tiene mucho que ver es que las mismas personas quieren poner en riesgo su vida, y fuera de eso están haciendo una práctica que no es agradable ante los ojos del Padre. Es decir, desde el punto de vista bíblico están infringiendo la palabra y al mismo tiempo están acarreando unas consecuencias por tomar esta decisión. O sea que en el contexto de la penalización pues no está pasando nada distinto de lo que ya por voluntad el Padre dice que no debemos hacer. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, digamos que desde nuestra posición, entendiendo que a veces la legalización lo que está buscando es disminuir no la práctica, sino las consecuencias de la práctica. Entonces creo yo que no se está abordando el problema indudablemente desde su origen, que tiene que ver más es con la planificación de familia, el concepto de cómo se protege a la mujer precisamente para que no sufra violación, y cómo estamos educando a las generaciones para que esas prácticas no se den. Me refiero a lo que causa los embarazos no deseados, no precisamente ya una vez el embarazo está dado, ¿sí? Entonces, creo yo que históricamente y socialmente venimos luchando contra una práctica que al final surge desde existir errores acumulados en otros contextos que tienen que ver con la vida familiar y la vida social de la humanidad. Ok, John, muchas gracias. De verdad que fue un panorama muy amplio. Muchas gracias por eso, porque nos permites ver cómo a nivel histórico y sociológico pues este tema se ha presentado, y como tú no lo planteaste, eso no empezamos ni ayer antier. Esto ha sido de muchísimos siglos donde como decíamos cuando estábamos iniciando el tema de transhumanismo, como siempre el hombre quiere estar en el lugar de Dios y decir frente a cosas, frente precisamente al lugar que tenemos y la identidad. Tú mencionabas el tema de las consecuencias en términos de se legalice o no, o sea, no pasa nada porque consecuencias hay. Y es un punto que, si el Eterno nos lo permite, la próxima semana lo vamos a revisar, porque así se legalice
indiferente del tiempo que tenga la mujer de gestación, hay consecuencias. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque no son solamente, puede hacerse en un quirófano, puede estar un médico allí de manera presencial y hacerlo, que es lo que hablábamos del tema de la legalización. Hay consecuencias tanto físicas como emocionales, psicológicas. Hay unas consecuencias impresionantes, no solamente en la mujer como tal, que es la que lo vive directamente, sino lo que puede representar a nivel de familia y a nivel de sociedad. De hecho, yo creo que nosotros estamos viviendo parte de esas consecuencias hoy en día, con lo que muchos de estas generaciones, estos jóvenes, estos adolescentes entienden por lo que representa este término de la interrupción del embarazo, que no es más nada menos que finalicemos con la gestación, no tengamos más hijos, no querer tener más hijos, el no cumplir con el mandato que nos manda el Eterno de fructificarnos y multiplicarnos, es el hecho de dar hijos. Y también, como lo mencionabas, muchas mujeres lo han tomado como un método anticonceptivo. ¿Por qué? Porque hay una pastica que se llama la Post-Day, que muchas mujeres se lo toman después de una relación también, y esta pasta es una pasta que no es un método anticonceptivo como tal, es un método abortivo. Es un método abortivo porque contienen los mismos componentes que las pastillas que le dan a muchas mujeres para que practiquen un aborto en casa, para que no lo hagan a nivel quirúrgico sino en casa. En fin, este es un tema, como les decíamos al inicio, que tiene muchas aristas y sobre todo que realmente va en contra de lo que el Padre nos ha dicho que debemos hacer nosotros, que debemos dejar un legado, que debemos fructificarnos, que debemos crear. Para tener una sociedad necesitamos familias, y la única forma de crear las familias es, como ya lo mencionamos, es que al unirse el varón y la mujer se van a generar unas familias, y esto nos lleva precisamente a eso, que es realmente lo que quiere el hombre en ese deseo de ser como Dios. Entonces nada, cibernautas, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a culminar el día de hoy, pero como lo mencionamos, la próxima semana, si el Creador nos presta la vida y nos da salud, vamos a continuar con ese tema, porque falta mirar desde la parte física y psicológica muchas consecuencias, y bueno, también sé que Dios nos trae mucho más desde la parte específicamente, como desde la palabra, mucho lo que representa este tema. Así es, Adrianita, muchísimas gracias a todos, y recuerden que, como lo dijo John Jairo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la sacralidad de la vida, ¿no? Por parte del Creador. Es lo que el Señor ha venido a crear. Saludamos a Adrianita y John Jairo, a John Álvaro Vázquez Lara. ¿Lo conocen? Hola, te estamos extrañando, tocayo, aquí está el espacio, ¿no? Total. O también en Google Meet, ¿no? Total, las puertas están abiertas, ya sabes, cuando desees, con mucho gusto. Él nos deja un texto, Salmos capítulo 24, versículos del 1 al 5, voy a leer solamente el 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces allí vemos el poderío del Señor, y que él nos creó a nosotros. Él nos dio la vida, y él también, John Álvaro, mi tocayo, dice, él nos da la vida y nos la puede quitar. Él es soberano. Amén. Él puede hacerlo porque Él es Dios. Nosotros no somos Dios. Muchísimas gracias a todos. Quiero saludar, bueno, John Álvaro, que también se conectó. María Eugenia, que nunca falta, siempre está allí. Maru, gracias a todos los que están allí conectados con nosotros. Muchísimas gracias. Recuerden, la doctora Adriana Gómez Peña, psicóloga clínica, tiene su consultorio, y por estas cuestiones de la internet y esa bendición que el Señor nos permite a nosotros llegar a través de la internet y las plataformas, ella también puede hacer
trabajos profesionales, consejería, bueno, trabajar con las personas que lo requieran. Entonces ella nos va a dar los números de contacto para horarios de oficina. Ella puede responder y ustedes pueden contactar a la Adrianita. Bueno, gracias Álvaro. Recuerden que Psicosentir Actuar se encuentra en redes sociales, Facebook e Instagram como @psicosentireactuar, que todos estos podcasts, la serie, como decimos aquí, sí, la serie de completa. Los temas que nosotros revisamos de semana en semana, se sube también al canal de YouTube. El canal se llama Psicosentir Actuar igual, y ahí pueden también estar revisando, estar mirando todos estos temas tan interesantes. Y ya para temas de trabajo psicológico, pueden contactar por favor al WhatsApp más 57 fuera del país 310-383-3320. ¿Lo repetimos? Más 57 310-383-3320. Al inicio del programa hablabas de la serie, ¿no? Como lo mencionamos nosotros, y analizando veo que el padre ha sido bondadoso, porque desde el primer programa de este 2024 hasta el último todos van concatenados, ¿no? Claro, va uno detrás de otro, no, nada como es el padre, ¿no? Nada al azar, ¿no? Claro. Nada es así como una rueda suelta, sino que un programa. Por eso les recomendamos que sigan la serie de estos programas, porque son muy interesantes. Un programa va con el siguiente, es la continuación, por ejemplo, de lo que veníamos hablando la semana anterior, y va a ser parte de lo que se va a hablar en la siguiente semana, Adrianita. Bueno, muchísimas gracias, el Padre, el Eterno te bendiga. Amén. A ustedes muchas gracias, cibernautas, por estar aquí, por acompañarnos. Recuerden, la próxima semana nos encontramos. Yo no sé si tú vas a decir algo más ya para cerrar. Muchas gracias a todos por escucharnos, y deseoso de que este tema, a todos los que nos estén escuchando y que estén en favor de lo que proponemos, pues repliquen ese mensaje. Amén. Porque al final lo que estamos buscando es que no nos dejemos engañar por las falsas creencias y las falsas ideologías que están destruyendo. Amén, así es. Y bueno, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y tenemos que ser nosotros que estamos aquí alertar, ¿no?, al pueblo de Dios, Adrianita. Sí, así es, que por favor le den me gusta, no solamente en Facebook, que estén compartiendo todos estos temas, y lo mismo cuando los subimos al canal, no solo de la Estación del Cielo, sino de Psicosentir en YouTube. Bueno, cibernautas, muchísimas gracias, y si el Padre nos lo permite, nos vemos la próxima semana. Chao, bendiciones. John Jairo, no te desconectes, quédate allí en línea para que podamos interactuar internamente. El Padre les bendiga, muchísimas gracias a todos por estar allí ciberestacionados con nosotros. Gracias por la sintonía a través de www.laestaciondelcielo.com. Voy a dejarlos con un mensaje de mucha bendición para que ustedes puedan continuar con la señal de la Estación del Cielo, que tiene programas de mucha bendición y que tiene programas que edifican, como lo es Línea Amiga, un programa de mucha bendición a través de www.laestaciondelcielo.com. Recuerden, la cita es los lunes a partir de las 6 de la tarde, hora Colombia, 6 Miami. Vendrían siendo como las 7 de la noche, la 1 de la madrugada en España, pero lo pueden ver a través de lo pueden ver a través del canal de YouTube Adriana Gómez Peña, y Psicosentir Actuar ya. Sí. Ay, bueno, ¿y por qué ya no lo habíamos? Sí, ya lo tenemos así. Uy, qué bendición. Entonces, Psicosentir y Actuar en Instagram, y la serie completa en YouTube también lo pueden ver. El Padre les bendiga rica y abundantemente. Sigan en sintonía de www.laestaciondelcielo.com, que tiene muchísimas cosas interesantes.